Muy buenas tardes, queridos compañeros de la Cátedra de Introducción a la Filosofía. Mi nombre es Jerónimo Sabino. Soy expositor del tema número 10 del mundo de Sofía. Los temas que me corresponden exponer son Atenas, Platón y la Academia de Platón. El primer tema a exponer es sobre la ciudad de Atenas. La historia de Atenas se extiende a más de 3000 años, lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Atenas durante la época clásica de Grecia fue una ciudad poderosa que nació junto con el desarrollo de su navegación en el puerto del Pireo, su navegación marítima, y tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la democracia. Atenas también fue un centro cultural donde vivieron muchos de los grandes artistas, escritores y filósofos de la antigüedad. Todas estas contribuciones de Atenas al pensamiento de su época tuvieron una gran influencia en el desarrollo de Grecia y de la cultura occidental. Atenas, situada en el sur de Europa, se convirtió en la ciudad principal de la antigua Grecia en el primer milenio antes de Cristo, y sus logros culturales durante el siglo V antes de Cristo sentaron las bases de la civilización occidental. Pues bien, ¿de dónde proviene el nombre de Atenas? Atenas debe su nombre a la diosa Atenea, diosa protectora nacida de la cabeza de Zeus, cuya historia se confunde con la propia Grecia. El mito fundacional que explica cómo Atenas adquirió ese nombre fue por la legendaria competición entre los dioses Poseidón y Atenea. Este mito fue descrito por el historiador Heródoto y unos cuantos autores más. Para profundizar en el mito fundacional de Atenas, el mismo consistía en que el dios Zeus era el árbitro para designar al dios que sería protector de la ciudad de Atenas y del cual llevaría su nombre. El dios Zeus fue el que estableció las normas para cada aspirante y señaló que cada aspirante debía ofrecer un presente a la ciudad. Los dos aspirantes, Poseidón, dios del mar y de las aguas, y Atenea, representante de la sabiduría y la civilización, presentaron sus presentes. Por la parte del dios Poseidón, el dios Poseidón procedió a clavar un tridente en el suelo y empezó a brotar agua, regalándole o obsequiándole a la ciudad un manantial. El único problema del manantial es que el agua que tenía era agua salada. Por otro lado, la diosa Atenea brindó a la ciudad, obsequió a la ciudad con oro líquido el árbol del olivo. Con este presente, la diosa Atenea fue la ganadora del concurso y fue designada protectora, y el nombre de la ciudad en homenaje a ella fue de Atenas. Pues bien, podríamos considerar que el año de nacimiento de Atenas en una nueva etapa fue el año 510 a.C., en el siglo V. Pero este nacimiento no estuvo ajeno a las guerras con otros países. En este siglo estuvo marcado las guerras contra los persas, y es lo que se denominó las guerras médicas entre Persia y Grecia. Hubo 3 guerras médicas. La primera guerra se llevó a cabo en el año 490 a.C., con victoria de los atenienses en la batalla de Maratón. Luego, posteriormente, la segunda guerra médica fue llevada a cabo por el rey Jerjes I, hijo del rey Darío, que fue vencido en la primera guerra médica. Su hijo Jerjes,
ahora rey, él dedicó varios años para planificar esta segunda invasión a Grecia y Atenas, reuniendo un enorme ejército y una flota numerosa. El rey Jerjes atacó a Atenas, destruyéndola e incendiándola, saqueándola, para luego de ser vencidos los persas en la batalla naval de Salamina, fue que se retiraron. Luego de esta segunda guerra hubo una tercera más, donde los atenienses volvieron a derrotar a los persas. Los derrotaron en la batalla de Eurimedonte en el año 468. La principal fuente de estas guerras médicas son producto del historiador griego Heródoto. Heródoto es considerado el padre de la historia por la historiografía. Después de las guerras médicas y los 50 años siguientes, Atenas se convertiría en la mayor potencia marítima y comercial del Mediterráneo. Sería además el momento de esplendor de la democracia asociada a la figura de Pericles. La mayoría de los grandes templos fueron reconstruidos y creados nuevos edificios arquitectónicos en toda la Acrópolis. Así tenemos a la Acrópolis de Atenas, llamada también la Roca Sagrada. La Acrópolis es el yacimiento arqueológico más importante de Grecia y se encuentra en el monte en el centro de la actual Atenas. La Acrópolis está situada sobre una cima que se alza a 156 metros sobre el nivel del mar. La Acrópolis contiene 3 templos construidos en mármol: el Partenón, el Erecteón y el templo de Atenea Nike. En la Acrópolis están situados todos los templos y edificios importantes de Grecia. Entre estos monumentos tenemos uno de los más importantes, que es el Partenón, que fue erigido entre los años 447 y 438 a.C. Es uno de los monumentos más importantes de la antigua civilización griega, además de ser el edificio más representativo de toda Grecia. Es un templo consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Partenos, de mármol blanco que aún se conserva. Luego hay muchos edificios de más. En la ladera sur de la Acrópolis se encuentran los restos de los otros edificios, entre los que destaca el teatro al aire libre llamado Teatro Dionisio. El Teatro Dionisio fue el mayor y más antiguo teatro de la antigua Grecia, situado en la parte oriental de la vertiente sur de la Acrópolis. El Teatro Dionisio fue escenario de la representación de las obras de los grandes autores griegos de la antigüedad: las comedias de Aristófanes, las tragedias de Sófocles, Eurípides y Esquilo. Eran interpretadas por los actores ante el público que se congregaba en el primer teatro de piedra de Atenas. Podemos señalar que los años de máximo esplendor de Atenas transcurrieron en la década 540 al 440 a.C. La riqueza y la influencia de Atenas se extendió por todo el Mediterráneo. Los nuevos monumentos engrandecieron la ciudad. Es en este periodo que son protagonistas grandes filósofos que tuvieron una gran influencia en el desarrollo del conocimiento y del saber del ser humano. El segundo tema a exponer es sobre Platón. Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, fue un filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue además el fundador de la escuela filosófica, la Academia de Atenas. Se cree que nació entre los años 428-427 a.C. en Atenas o Egina. Perteneció a una familia noble. Aristón, su padre, decía que era descendiente del último rey de Atenas, y su madre, Perictione, era familia del antiguo legislador griego Solón. Tuvo 2 hermanos y una hermana. En su infancia y juventud, Grecia pasaba por un momento difícil: los problemas de la democracia de Atenas y la guerra del Peloponeso. Platón se llamaba en realidad Aristócles. Recibió el apodo con el que le conocemos por su profesor de gimnasia y que significa espalda ancha, por su corpulencia. Durante su juventud llegó a ser bicampeón olímpico de lucha.
Se cree que Platón se inició en la filosofía con las teorías de Heracliteo o Crátilo. Sin embargo, cuando tenía unos 20 años conoció a Sócrates, de unos 60 años, y a partir de ese momento Sócrates se convirtió en su maestro. En el año 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por impiedad, acusado de introducir nuevos dioses y por corromper a los jóvenes con sus ideas. Este hecho dejó destrozado a Platón, que huyó de Atenas. Sus sentimientos pudieron haber sido tan intensos que no fue capaz de soportar el espectáculo de ser testigo de la muerte del mejor, el más sabio y el más justo de los hombres que conoció. Después de la muerte de Sócrates, Platón se dedicó a viajar. Sus viajes más conocidos fueron a Sicilia, donde llegó a ir hasta 3 veces. Allí estuvo aconsejando políticamente a los tiranos de Siracusa, Dionisio I y a su hijo Dionisio II. Sin embargo, fracasó en su intento de participar en la política. A Platón se le considera el padre de la filosofía occidental. Muchos creen que con él la filosofía griega alcanzó su madurez. Para el filósofo y matemático Alfred North Whitehead, la filosofía occidental son notas a pie de página de los escritos de Platón. Contrariamente a lo que sucedió con Sócrates, se conservan todos los escritos de Platón. La mayor parte de su obra está escrita en forma de diálogos. Escribió más de 30 a lo largo de unos 50 años. Durante los primeros años, sus textos conocidos como socráticos versaban sobre la moralidad y eran más breves. De esta época destacan Trasimaco o Critón. En los diálogos de transición y de madurez, más cuidados y algunos con tintes políticos, Platón expuso la teoría de la reminiscencia y la teoría de las ideas. Esta última viene a decir que más allá del mundo de los objetos físicos, mundo sensible, existe un mundo inteligible, construido por las ideas. Para Platón, las ideas eran perfectas, eternas e inmateriales. En este mundo la idea que gobierna sobre todas es la del bien. Quizá de estos diálogos el más popular de todos es La República. En esta obra, para muchos considerada la más compleja, describió esta teoría a través del mito de la caverna. En este mito o alegoría trata sobre una serie de hombres que están prisioneros en una cueva, encadenados a un muro. Desde que eran pequeños no han visto nada más que sombras de objetos proyectadas en la pared. Para los prisioneros las sombras son la única verdad o realidad, mundo sensible. Uno de ellos es liberado y ve el mundo real, mundo inteligible, y queda completamente fascinado. Se dio cuenta de lo que creía como real solo eran sombras de la verdad. Al volver a la cueva, le cuenta su descubrimiento al resto de los prisioneros, pero ninguno le cree. Todos piensan que al salir ha enloquecido. Algunos de los aportes de Platón más importantes a la filosofía fueron la teoría de las ideas, la dialéctica, la anámesis o la búsqueda metódica del conocimiento. Platón fue alumno de Sócrates y a su vez maestro de Aristóteles, quien fue su más destacado estudiante en la academia. Platón definió el mundo de las ideas. A grandes rasgos defiende que existen entes inmateriales, absolutos, inmutables y universales, independientes del mundo físico, de las que derivan todo lo que existe en este plano físico. Serían, por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud o el mismo ser humano en sí mismo. Platón tenía una idea del conocimiento muy curiosa, y es que para él el conocimiento no estaba en el mundo físico, o dicho de otra forma, en el mundo que podemos tocar, oler o saborear. Ahora corresponde hablar sobre el tema número 3, que trata sobre la Academia de Platón. Sócrates, maestro de Platón, solía enseñar y discutir filosofía en el Ágora, o mercado de Atenas. La fundación de la Academia de Platón fue una necesidad para tener una sede donde enseñar y contar con una biblioteca ordenada donde pudiese resguardar y clasificar su extensa colección de libros escritos en rollos de papiro. Cerca del año
387 a.C., Platón fundó su propia institución de docencia e investigación al nordeste de la actual Acrópolis, en unos terrenos rumbo a Eleusis. En dicho lugar se encontraba un jardín de olivos y plátanos, y un gimnasio dedicado al antiguo héroe Academo. De este nombre proviene la palabra academia, una escuela que se convertiría en el centro de la vida intelectual durante muchos siglos. El docente fue el mismo Platón, a lo largo de 20 años. Aceptaba mujeres en la academia y se dice que enseñaba por las noches. Asombrosamente, toda su obra literaria ha llegado casi intacta hasta nuestros días. En la academia platónica se estudiaba el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música, consideradas materias imprescindibles para formar a hombres dignos para la política. La primera academia de la historia, que debe su nombre a Academo, ya que el terreno donde se construyó estaba consagrado a este héroe, contaba con biblioteca y habitaciones para los estudiantes, y se dedicó a los estudios superiores. La academia sirvió como modelo para otras escuelas posteriores, como el Liceo de Aristóteles, que antes había sido alumno y discípulo de Platón. Platón participó activamente en la enseñanza de la academia y escribió sus obras, mayoritariamente en forma de diálogo, sobre los más diversos temas, tales como filosofía, política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, nociología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. A diferencia de sus contemporáneos, se cree todo su trabajo ha sobrevivido intacto. Posiblemente, la época de Platón en la Academia de Atenas supuso un clima propicio para la creación de sus extraordinarias obras de madurez. Su filosofía constituye la armónica confluencia de las enseñanzas de Sócrates y los conocimientos provenientes de Pitágoras de Samos. Otros maestros presocráticos complementan su modelo. Su filosofía, orientada hacia el cultivo de las virtudes y la búsqueda del conocimiento y el bien, ha sido inspiración y lectura obligada del hombre pensante hasta nuestros tiempos. Sus obras maduras tratan de la inmortalidad del alma, el amor, la belleza, la Atlántida, el Estado y la justicia. Según Platón, el mundo en el que vivimos, mundo sensible, es una copia de otro mundo, el de las ideas, mundo inteligible, que es la realidad verdadera. Postuló una idea de Dios como el bien supremo, abstracto y presente en todas las cosas, no solo creador. La Academia Platónica existió casi un milenio hasta el año 529 después de Cristo, cuando el emperador bizantino Justiniano I ordenó su clausura, por ser considerada pagana. El viajero historiador Pausanias del siglo II después de Cristo localizó y excavó en Atenas el sitio donde existió la antigua academia y descubrió allí la tumba de Platón, hoy desaparecida. Actualmente los restos de las instalaciones de la antigua academia forman un conjunto arqueológico situado en el barrio de Colonos, a media hora del centro de Atenas. Bueno, finalmente esta ha sido la exposición de los 3 temas. Espero que los hayan entretenido, así como me entretuvo a mí la exposición, y agradecido con mis compañeros y el profesor Raimundo. Muy buenas tardes.